Muy buenos días, Dios les bendiga, Dios les guarde esta mañana del día jueves. Me place saludarles y desearles las más ricas y abundantes bendiciones del Todopoderoso. Y darles la bienvenida a nuestro devocional matutino Maranata. Para mí es muy placentero poder llegar hasta su casa, poder estar en su oficina, en la finca, en cualquier parte del mundo, donde quiera que me escuche, del país, del corregimiento, de la vereda, del municipio. Dios lo bendiga, Dios le guarde. Qué bendición poder compartir la palabra de Dios, poder compartir estos pensamientos, poder compartir estas experiencias que se viven en el Señor. Quiero invitarle a la palabra. Vamos a entrar en el pensamiento de la palabra. A todos muchas gracias, sus oraciones, sus ayunos, sus aportes. Dios les bendiga. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo número 9. Desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Lo que Saúl no entendió. Ese es el título de nuestro devocional en este día, en el nombre del Señor. Lo que Saúl no entendió. ¿Qué es lo que está pasando en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ubiquémonos dentro del contexto. Miremos, pues, lo que está sucediendo. La Biblia me dice a mí, me enseña a mí, me muestra que el profeta de Dios unge a David, es ungido para ser el reemplazo de Saúl. Saúl tuvo el privilegio y el orgullo de ser el primer rey de Israel, pero Saúl no entendió, no comprendió qué era lo que estaba sucediendo, cuáles eran los planes y propósitos de Dios. Recuerde, Dios no solamente lo hizo para nacer, crecer, reproducirse y morirse. El Señor lo hizo para que usted vuelva a empezar a cumplir el propósito de Dios. Saúl era alto, hermoso, tenía sabiduría y había podido ser el mejor rey de Israel, hasta que apareció el gigante Goliat. Pero también aparece el joven David en la vida de este rey, quien había sido enviado por Dios para dar libertad a su pueblo. David era hermoso, pero además era valiente, fuerte, y el Señor Jesús lo dotó de dones. Era músico, compositor, intérprete, escritor, y lo más importante, tenía el poder del Espíritu Santo en su vida, aunque recuerde que en el Antiguo Testamento era temporal, pero la gloria de Dios estaba en él. David derrotó al gigante con una sola piedra en un solo intento y le entrega la cabeza en las manos del rey Saúl. Pero al llegar a la ciudad empieza el problema para el rey Saúl, porque salieron todas las mujeres de Israel felices y contentas por la victoria que se había obtenido, y traían instrumentos de música y comenzaron a cantar, a danzar, y comenzaron a entonar una vieja alabanza del libro de Deuteronomio capítulo número 32, recordando el poder de Dios que tenía, y con gran alegría decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Solamente había una diferencia de 9,000 nada más. Y eso hizo que el rey se enojara. Nunca David había matado a 10,000, ni tampoco Saúl había matado a 1000. Lo que ellas estaban diciendo era que si Saúl y David se unían, ellos dos podían derrotar a cualquier enemigo. Israel no tendría rival, que ellos dos unidos serían invencibles. Pero el rey Saúl no entendió. Él no sabía qué era lo que decía, porque su corazón se había llenado de enojo.
se llenó de celos, se llenó de pepitas, como dicen los muchachos, y de envidia. Y no vio a David como una ayuda, como un amigo, sino que lo envió como un rival. Saúl pensó que David le iba a robar el reino, que le iba a robar el amor del pueblo, que Israel lo iba a dejar y que se iba a ir en pos de él y lo iban a abandonar. A pesar de que David le era fiel, lo amaba y respetaba como rey, como ungido del Señor. Si hay alguien en la Biblia que respeta al ungido del Señor, se llama David. A pesar de que el siervo y el ungido era torpe, el rey Saúl no entendió eso, porque estaba cargado de la ira, de celos y envidia. Un espíritu malo entró en su vida porque él mismo le dio la cabida. El diablo no puede tomar posesión de mí si no se lo autorizo. No volvió a mirar a David con buenos ojos. Toda la vida se la pasó tratando de matarlo. Si el rey Saúl hubiera sido humilde, si el rey Saúl hubiera sido sencillo e inteligente y hubiera tenido el don de discernimiento y reconocer que era el Señor Jesucristo que se estaba glorificando en la vida de David para ser su ayuda idónea, que él también tenía el Espíritu Santo y se hubieran unido, hubieran sido invencibles. Y otra sería la historia fatídica de aquel rey, porque mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Ese día empezó el declive del rey Saúl. Lo tuvo todo para ser el mejor rey, pero él no entendió lo que Dios estaba haciendo. Lo que pasaba con el rey Saúl, que no entendió el propósito de Dios. Dios es el que tiene propósitos conmigo. Simplemente soy esa marioneta, ese muñequito que si me dejo mover, pues Dios hará conmigo lo que Él quiere, porque todo lo tiene bajo sus manos. Pasa mucho en las congregaciones, en donde Dios envía hombres suyos, mujeres de Dios, líderes de una gama de hombres y mujeres dotados con dones y talentos para el beneficio, el crecimiento de la iglesia. Pero ellos no entienden el propósito del Señor Jesucristo. Se llenan de celos, se llenan de envidia y en vez de utilizarlos como una bendición, se convierten en un grave problema. En la congregación puede haber alguien mejor que tú, mejor que yo, alguien predica mejor, alguien es mejor en alguna área, es más sabio que tú, que yo. El Señor Jesucristo te envía hombres y mujeres con poderes y autoridades y unción para sanar enfermos, expulsar demonios, para ganar almas. Y en vez de tú unirte a Él, recuerda, dos son mejor que uno, te agarras a pelear con Él. No hagas lo de Saúl, que no entendió, porque eso es llenarse de orgullo, de prepotencia y pensar que alguien lo va a bajar. ¿De qué? ¿De cuál pedestal? Si el único grande es el Señor. Aquí todos trabajamos para el mismo lado y remamos para la misma dirección. La gente que está igual que Saúl son carnales. Piensas que los van a traicionar y no se dan cuenta que todo es del Señor. Me agrada mucho y estoy alegre y contento sabiendo que hasta los amigos colaboran en la obra del Señor. Estábamos varados por un bafle, no encontrábamos un bafle el día que salimos a la serenata. ¿Y sabe quién nos lo prestó? Un amigo, un tocayo que se llama Albeiro, a quien saludo esta mañana si alguien le hace escuchar este devocional. Porque el Señor Jesús envía, apareja todas las cosas para que sea de bendición. Son líderes que van a servir con respeto, que los van a respaldar y que ellos hacen y permiten que la iglesia del Señor crezca. Hay pastores y líderes que se creen autosuficientes, que se las saben todas y que solo ellos tienen la última palabra. Cuán equivocados están, porque el Señor Jesucristo quiere que la iglesia viva en armonía y que seamos ayudas los unos
de los otros. La Biblia dice que si dos se ponen de acuerdo en la tierra, para cualquier cosa que pidan, les será hecho. Porque donde hay 2 o 3 en su nombre, haremos proeza. Por eso no se llene de bobadas, no se deje usar del diablo. Entienda de una vez por todas que esos hermanos y hermanas llenas del Espíritu Santo, remando en la misma dirección, no son contra, sino a favor de nosotros. Que no te vaya a pasar lo del rey Saúl, que nunca entendió que David estaba para ayudar, que él mataba gigantes, que él no había podido matar, y que si hubiera unido esfuerzo, hubieran sido invencibles. Por eso la prepotencia, el orgullo, los celos y la envidia de nada sirven. Que no te pase lo del rey Saúl, que jamás entendió el propósito de Dios y siempre terminó perdiendo su reinado, y en su lugar aquel muchacho llamado David. Dios les bendiga. Carlos Albeiro, Dios les guarde.